En Redes Televisión te vas a quedar con historias que te harán soñar. Bienvenidos al segundo programa de Tú y yo del Badajoz. Este es un espacio aquí en Redes Televisión que pretende cubrir la actualidad del equipo de nuestra ciudad. Faltan muy poquitos días para que comience la temporada en una categoría, eso sí, no deseada, pero con la ilusión de que termine esta pesadilla cuanto antes. Para ellos tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a hablar de su trayectoria, además de la actualidad de la escuadra blanquinegra. ¿Os suena esto? Alberto Chamorro Sansinena, Tete, o el expreso de las Malvinas. Sé que tienes otros apodos como Tetiño, como Pitingol, por ahí el famoso tupé que, por cierto, todavía tienes pelo. Todavía tengo fan, va bien, va blanco, pero va bien en ese sentido. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo, aquí ya en la ciudad instalado y bueno, siguiendo muy de cerca al Club Deportivo Badajoz y viendo en el panorama en el que nos encontramos, intentando salir, como bien dices tú, de esta pesadilla cuanto antes. Esta canción que hemos escuchado, ¿qué te transmite? Bueno, pues al final me pone un poco los pelos de punta porque es verdad que fue una canción que sonó muy fuerte aquí en una época bonita a nivel deportivo, más que institucional, porque institucionalmente también es verdad que la situación era crítica, pero sí es verdad que a nivel deportivo el equipo pues, tuvimos la suerte de ascender y luego mantenernos en la segunda división B de las antiguas. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria, pero yo que te he visto desde la grada, recuerdo que eras un jugador explosivo, esto que encaraba, regate, y que si te salían las cosas bien, podía pasar cualquier cosa. Sí, bueno, al final era un jugador muy anárquico, muy alegre, y luego, bueno, al final de verdad que aquí en casa también la gente pues me animaba a tener descaro dentro del campo, y eso hizo que, bueno, de alguna manera pues aquí diera el 200% y fue uno de los mejores años que, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, por estar también en casa. Naciste en Badajoz, te criaste en las Malvinas, tus primeros pasos con un balón, ¿cómo empezó aquello? Bueno, como bien dices tú, fue en el barrio, en las Malvinas, allí con los amigos, que es verdad, Cuando no había las pistas que hay ahora. cuando no había las pistas, ni el campo que han hecho ahora, Sí. era todo allí con bancos y mochilas, las porterías y piedras. Y bueno, luego recalé en la escuela Guadalupe, que estaba cerquita de casa. Campo de tierra, Campo de tierra, que todavía me parece que sigue de tierra. Y bueno, poquito a poco pues fui escalando hasta llegar al Flecha. Hombre, de las mejores canteras. Sí, llegué al Flecha, que en fútbol base era una cantera fuerte. Y bueno, ya luego fui un trotamundo del fútbol, me fui al Atlético de Madrid. A ver, antes de eso, es en el Flecha cuando tú, ¿en qué momento de tu vida entiendes que puede ser tu profesión, que sirves para esto? Bueno, al final es verdad que yo la ilusión siempre la he tenido, pero es verdad que cuando vine el Atlético de Madrid a ver al Flecha, en este caso al juvenil, y me llama, es cuando realmente me di cuenta que quizás puede ser que que la ilusión esté más cerquita. Y Es eso. verdad perdón. No, Al final cuando te vas a Atlético de Madrid eres uno más, eres un número. Pero sí te da la sensación de que, bueno, de que quizá ahí hay alguien que sabe de fútbol que te ve diferente. Y es cuando uno empieza sobre todo a tomárselo más en serio, a dedicarse un poquito más a nivel profesional y de alguna manera pues intentar cumplir el sueño de ser futbolista profesional. que lo has cumplido. Que bueno, lo cumplí con el tiempo, porque luego es verdad que queda ahí. Después del Atlético de Madrid viene el... Luego el Atlético de Madrid, Llego- sí, no me voy al Tacereños, Tacereño. sí, juego en segunda división B, y luego de ahí voy a Cartagena, Jerez, vengo aquí al Cerro con Cachola, doy muchas vueltas. Sí, es verdad que en ese intervalo tengo una época de 2-3 añitos con muchas lesiones, bueno. que es cuando de algún momento dado me planteo si seguir jugando o no. Fueron los momentos más duros, pero bueno, hasta que al final vuelvo al Badajoz y ahí es donde me engancho otra vez. Me engancho, me llama el Badajoz, hacemos aquí, hago muy buenas 2 temporadas y me llama el Albacete, Sí. que ahí cuando otra vez, pues... Fuimos a verte, ¿eh? ¿Sí? Nosotros vivíamos en Ciudad Real Vale. y fuimos a verte. No recuerdo el partido, seguramente sí, mi hijo me está viendo que los que iba por ahí pues, se acordará mejor que yo. Sí, me llama el entrenador que ahora ha estado de segundo de Rafa Benítez mucho tiempo,
que ha terminado ahí en el Celta con Rafa Benítez, Antonio Gómez, y me llaman para ir a Albacete. Ahí hago 2 años buenos y de ahí doy el salto al fútbol. Antonio Gómez, he oído yo que te llama porque tuvo un contacto anterior contigo y te dijo que cuando él pudiera o cuando él entrenase que te iba a llamar, y así fue, ¿no? Sí, tenemos una relación, sobre todo porque cuando yo estoy en el Manchego, que jugué con Anito en el Manchego, él entrenaba al filial del Albacete. Entonces, bueno, el equipo contra el que nos enfrentábamos nosotros le tocaba después al Albacete. Entonces, sí, él siempre nos seguía de alguna manera. Copa del Rey. Sí, bueno, luego Copa del Rey en el Albacete, sí. Y entonces ahí es donde él al Atlético de Madrid. Sí, eliminamos al Atlético de Madrid de Gregorio Manzano. Y viene, sí, bueno, está Gregorio Manzano de entrenador y fue eliminar nosotros al Atlético de Madrid y firman ellos al Cholo Simeone. O sea que el Cholo Simeone prácticamente está gracias a mí. 2-1 en Albacete, 0-1 en Madrid. Sí, ganamos 2-1 en Albacete y en el Vicente Calderón ganamos 0-1, que es cuando firman al Cholo Simeone. Y ese año gana el Atlético de Madrid la Europa League. ¿Y después? Después nos enfrentamos al Atlético Bilbao de Bielsa, que estaba Muniain, estaba, bueno, Bielsa el entrenador, Llorente, Ander Herrera, Javi Martínez. Sí. De hecho, con el Bilbao empatamos en casa 0. Vamos a Chipre. A Chipre. Que me parece una aventura apasionante. ¿Cómo vive un futbolista de Badajoz en Chipre? ¿Cómo pudo aquello? Fue todo muy rápido. Realmente estaba yo aterrizando en Roma porque iba con la idea de pedirle matrimonio a la mujer. Y bueno, bajando del avión recibo una llamada del representante y veo y me dice que bueno, que tenemos una oferta para ir a Chipre. Es verdad que ahí el roaming no estaba como ahora, que aquí, claro. Entonces, bueno, digo, bueno, cuando llegue al hotel hablo contigo porque, claro, le mandé un mensaje, digo, vengo a pedirle matrimonio a la mujer. Y luego tenía un crucero. Me dice, no, pero no tienes que estar mañana. No lo tienes que pedir matrimonio. No, pues. Vale. Mañana tiene que estar en... ¿Cómo lleva, vamos a pasar al segundo bloque, cómo lleva la mujer de un futbolista la vida de... Ahora estaremos tranquilas, estaremos... Sí. Bueno, ella es verdad que llegó llorando a Chipre. Llegó llorando porque, claro, el impacto de cambiar de país, idioma, no cultura, porque son muy parecidas a nosotros, pero sí es verdad que es un impacto grande, ¿no? Y llegó con muchas ganas con muchas dudas, muchas ganas de decir, hostia, no sé si voy a poder estar aquí, voy a poder aguantar. Y luego se vino llorando también, porque se enamoró del país y de su gente. Bueno, siempre se puede ir de vacaciones. Sí. Bueno, te vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos publicitarios, muy poca cosa. Volvemos en 2 minutos y vamos a hablar de aquella posibilidad de volver al Badajoz, de cómo está el Badajoz ahora, cómo lo ves y cuál es tu vida actual. Vale, perfectos. Volvemos enseguida en Redes Televisión. Azabache no necesita presentación. Sabes que la fusión de sabores que te ofrece convierte cualquier comida o cena en una experiencia única. Amplía esa sensación con el mejor marisco. Almejas, carabineros, gambas, langostinos, el mejor producto del mar, desde Huelva a tu mesa, en Azabache. Ven, toma asiento y disfruta. ¿Escuchas mejor de lejos que de cerca? ¿Oyes pero no entiendes lo que te dicen? ¿Tus audífonos te molestan con ruidos que no deberían estar ahí? Hay quienes venden audífonos y estamos quienes nos aseguramos de que funcionen para ti. En Oír Bien Centro de Audiología Avanzada te ayudamos a escuchar bien, con nitidez, comodidad y confianza. En Avenida Ricardo Carapeto número 78, junto a Joyería Castellanos. Oír Bien, porque oír bien cambia todo. Muebles Juani. Una enorme variedad de muebles para tu hogar y una atención personalizada hasta que tengas el producto en casa. En Muebles Juani, tú eliges. Nosotros te asesoramos y pagas como quieras. Visítanos y podrás comprobarlo. En Alburquerque, calle Aurelio Cabrera 23. Y en Badajoz, en San Roque, avenida Ricardo Carapeto Zambrano 134. En Redes Televisión es la nueva tele de Badajoz con contenidos dinámicos y de entretenimiento que registra más de 500.000 de visitas en sus 2 meses de vida.
con programas grabados en plató, calle y otras localizaciones, decenas de espacios televisivos y centenares de horas de grabación vistas por 500.000 personas que pueden conectar con tu empresa porque abrimos la contratación de publicidad para spot y patrocinios. ¿Te imaginas? Tu marca con importante presencia en televisión y en redes. Te visitamos, con cierta cita, en los teléfonos 645 68 10 22 y 666 20 86 63. ¿Te importa el cuidado de tu imagen y tu salud física? En Metroestética garantizamos el mejor servicio para que obtengas el mejor resultado. Con tratamientos personalizados faciales y corporales, diagnóstico de la piel y valoración previa al tratamiento, cosmética adaptada individualmente, máxima higiene y trato exquisito. Porque cada piel es única, nuestro trato también. Metroestética. La salud no es un lujo, es una necesidad. Y nos hemos quedado en Chipre. Me estoy imaginando yo. Sí, la playa, un barquito. Sí, la verdad que Chipre es un sitio que no es muy conocido a nivel de turismo, pero tiene unas playas espectaculares. O sea, como las que vemos en la Ribera Maya, o sea, de agua cristalina, agua calentita, Mediterráneo, y la verdad que es un sitio por descubrir. Y en el aspecto deportivo jugaste competición internacional allí, ¿no? Sí, jugamos Europa League, jugué 4 años fase previa y una nos metimos en fase de grupo. ¿Cómo te manejas con el inglés? Ahora bien, pero tuve mis problemas. Cuando llegué allí era un poco por señas y sobre todo se adaptaban más ellos a intentar hablar español que nosotros inglés, porque sí es verdad que allí hablan griego, pero bueno, con el extranjero suelen hablar en inglés. Por eso te preguntaba. Acaba la etapa de Chipre. ¿Cómo acaba la etapa de Chipre? Bien, la verdad que bueno, ya termino allí contrato y me sale la opción de venir aquí al Badajoz. Al final no sale, era el año que jugaron fase de ascenso, que estaba Muniti de entrenador. El primer año de Sí, Joaquín. el primer año de Joaquín, no sé si el primero. Bueno, él cogió el equipo finalizando la temporada. Fue el año de pandemia, que nos elimina, se jugó la fase de ascenso creo que en Marbella. Sí, nos eliminaron en penaltis. Claro. El Barcelona. El Barcelona, sí. Al Bilbao lo eliminamos. Sí. En Exacto. penaltis. Y tenía Dos paradones a de ti, qué rollo. Y nos eliminó el Barcelona. ¿Y tenías ya contrato? Tenía precontrato, que los datos para se ascendían a segunda, sí. Luego nos ascendió y bueno, no se llegó luego a un acuerdo. Y nada, en ese intervalo yo firmo en Don Benito aquí. Acercándote a casa, ¿no? Acercándome a casa de Chipre para acá. Y ya termino mi etapa en Don Benito y me llama Parra para ser director deportivo del Badajoz. Me reúno con él, pero sí es verdad que bueno, después de la reunión no volví a saber nada de él. Firmaron otro director deportivo, y fue cuando lo meten cuando entra en prisión. Entonces, allí en ese momento se rompieron muchas cosas. Sí, yo creo que sobre todo el sueño, ¿no? de la fase de ascenso aquí contra Amorebieta, y creo que ese fue el detonante. Aunque básicamente el protagonista de este programa hoy eres tú, pero bueno, como hombre de fútbol, ¿cómo viviste aquello? Bueno, la noche de Amorebieta muy duro, sin saber lo que nos esperaba, ¿no? Yo confiaba en que el siguiente año... Claro, es que no nos habíamos recuperado todavía de la hostia, no se puede decir de otra manera, del varapalo tan tremendo, y de momento va a empezar la temporada, la afición le pide a Joaquín que se quede y sucede esto, y yo creo que todo el mundo se queda en shock, ¿no? Sí, yo creo que eso fue el detonante, ¿no? Cuando entra Joaquín en prisión después de un no ascenso. Porque yo creo que si el equipo hubiese ascendido, hubiese cambiado seguramente todo, ¿no? A la hora de venir algún inversor fuerte. Sí, no es lo mismo el fútbol profesional. Totalmente. Y haberle dado... Es mucho más atractivo para los inversores. Totalmente. Y seguramente no hubiese venido un perfil como Oliver, ¿no? Que al final compró, o nos da la sensación de que compró el club por 2 pesetas, ¿no? Yo esto del tema Oliver, que al final tenemos que entrar en ello, porque al final el Club Deportivo Badajoz no fuera todo. Tú eres de esta ciudad, has sido jugador del equipo y demás. ¿Cuál es tu valoración de esta gestión? De la gestión, bueno, la valoración de la gestión es obvia, negativa. En lo deportivo y en lo económico. No se puede hablar de ningún tipo de éxito. Y eso son datos objetivos. Te guste más o te guste menos. ¿Cuál es el futuro inmediato del equipo? Bueno, a ver, el futuro inmediato... Entendido y hombre de fútbol. El que yo veo es morir lentamente, ¿no? Yo creo que estamos en la UCI y a esto estamos abocados. ¿Sabes? No
No veo por detrás, no veo nada ni a nivel deportivo ni a nivel institucional que me genere ilusión. Esto está condenado a la desaparición. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor, ¿verdad? Sí, cuando La fundación, ya hemos vivido una. yo casi vivo la anterior con Uriarte, pero yo en ese momento deseaba que el equipo desapareciera. ¿Por qué? Pues porque no le veía luz. Por cierto, hablando de Uriarte, he visto, porque yo sigo a los compañeros de Sobrenuevas, a los que les mando un saludo, he visto que tuviste las tuyas para que te dejan match. Eso es primicia de ellos que lo viste. Sí, Un programa. Pero tuve, pero sí es verdad que al no estar él, bueno, que en paz no te quería descanse. decir. No, él no quería dejarlo. Bueno, con todo el respeto, lógicamente, a su memoria y a todo lo bueno que ha hecho por este equipo, ¿no? Pero me parece una anécdota. Él falleció, sí, pero es verdad que yo tuve mucho problema. Lógicamente, si no te quería dejar era mirando por los intereses del club, no querías que te marcharas como jugador, entonces nada que reprocharle en ese sentido. No, nada. Él lo que quería es que yo siguiese. Lo que pasa que sí es verdad que bueno, mi idea era dejar también un dinero en el club. Y yo también internamente sabía lo que estaba pasando. Internamente la gente no era conocedor de las dificultades que estábamos teniendo en el día a día. Claro, hay que recordar que un futbolista de estas categorías no resuelve su vida con a fútbol. Claro. O sea, entonces hay que intentar la vida activa, pues estar. Yo no me arrepiento, aparte de un dinero en el club y estaba también abocado a la desaparición. O sea, era, no sé si desapareció al año siguiente. Sí, por ahí anduvo. Y bueno, con esta gente el fin es el mismo, ¿no? Inversor, no me da la sensación de que ningún inversor serio entre aquí, porque al final esto no tiene luz. Y solo es que el administrador concursal pues de un puño a la mesa y diga, oye, mira, aquí ya esto no puede seguir y que desaparezca. No detectas, a ver, siempre presumimos de afición, porque es cierto que hay unos miles de fieles que siempre vamos al campo y demás, pero ¿no crees que hay cierta apatía o desilusión? ¿Cómo lo llamaríamos? Sí, un poquito las dos cosas, ¿no? A decir, ¿y qué hacemos? Sí, yo creo que es un poquito eso, ¿no? Que al final es verdad que nosotros tenemos muy buena afición, pero llega un momento que no se quedan los 2.000, 3.000 de siempre. Cuando tú no le das, se queda. Yo en ese sentido entiendo que la afición puede ser más grande, pero que hoy en día hay muchas plataformas en televisión, muchos tipos de espectáculos. No es como hace 15 años que teníamos el fútbol. Sí es cierto que si realmente lo sientes, pues estás en la categoría que está. Pero hay un número importante de aficionados pues que buscan ver espectáculos, buscan divertirse y hay que reconocer que desde hace unos años por acá. No, está claro. Yo es un poco lo que tú dices, ¿no? Yo creo que esto en otra ciudad, con una masa social, nosotros tenemos la masa social, pero le tienes que ilusionar y nosotros llevamos mucho para palo. Aquí en otra ciudad, pues seguramente Oliver no podría estar andando por la calle o con un piso por aquí, ¿no? Tú te vas a Sevilla o a Oviedo cuando está en tercera o a Coruña y tú no puedes tener un presidente que vaya por Badajoz y esta gente aquí pues está en su casa. Viene aquí, cuenta dos tonterías por la radio, por las redes sociales. Estamos en manos de entufa. Qué pena. A ver, es una pena muy grande. Una pena muy grande. Una pena muy grande porque yo creo que tenemos ciudad, afición y somos un club histórico. Y la misma pregunta que le hacía yo a los aficionados que tuve del primer programa, ¿por qué se agarra un clavo ardiendo? Un club que prácticamente no tiene valor, ¿por qué no se quieren marchar? ¿Por qué siguen ahí? ¿Hay algún fin oscuro? Por cierto, de la misma manera que entrevistamos a Joaquín Parra, invitamos a la actual propiedad que venga aquí a nuestro plató a darnos explicaciones. Estaremos encantados de recibirle. Le lanzamos el mensaje, el órdago, y si quiere venir alguien del equipo de Oliver o el mismo, aquí la entrevistaremos. Eso sí, vamos a hablar muy en serio. Sí, aquí al final yo creo que ellos no se van pues, porque el club todavía sigue ingresando, bueno, un dinero. Es verdad que este año han regalado los abonos, pero aquí sigue viniendo gente, se sigue haciendo abonos, sigue habiendo publicidad. El club de la ciudad tiene una historia, tiene un nombre y ellos, bueno, pues se cogen 4 duros que no se los Que no, pagan. porque piensas que no tienen ambiciones deportivas. No, no tienen ambición deportiva ni tienen masa, no tienen músculo económico. Tú lo ves, ¿no? Que al final tú ves los fichajes, van tirando de aquí, de allí. O sea, no va a venir Oliver y va a poner aquí 2 millones de euros. No lo va a poner. Te voy a comprobar ya. ¿Apostaría por la vuelta de Joaquín? A mí me genera dudas, la vuelta de Joaquín. Me genera dudas porque no sé el Joaquín que va a venir. Yo sé que estuvo aquí, él tiene muchas ganas de volver,
pero el Joaquín que vino tenía una masa económica grande por No dentro. sabemos cuáles son las condiciones. Ahora no lo sé. No sé si tiene embargadas sus cuentas, si va a venir con músculo económico. Es que no sé nada. Transparencia. Claro, no lo sé. Oye, si viniera Que ya aquí- llevamos muchos años de falta de transparencia en muchas etapas diferentes, ¿no? Puedo recordar la época de Barradas, la época de los argentinos, ya me refiero, que tú eras muy joven, pero yo lo viví, yo estaba en el campo el día del ascenso con el Cartagena y bueno, pues sobre todo yo creo que la afición esta casa lo que quiere es transparencia. Totalmente. A ver, el Joaquín del año de los 3 años que vino, 2 o 3 años que vino, nos ilusionó muchísimo. Ojalá vería ese Joaquín, pero me genera dudas, ¿eh? No sé qué Joaquín va a venir, con lo que viene detrás a nivel económico de deudas. Es difícil ahora que venga un perfil. Tete, ¿cuál es tu vida a día de hoy? Bueno, ahora estoy tranquilo con la familia, disfrutando de mi hija, del día a día y bueno, adaptándome un poco a la vida laboral, buscando. ¿Sigues vinculado al fútbol? Sí, estoy en la escuela hispanolusa, que la verdad que me tratan de maravilla, estoy entrenando, empezando en este mundo, formándome y bueno, con mucha ilusión de seguir creciendo y ojalá algún día pueda entrenar equipo. Pues si un equipo tuyo juega con la alegría y anarquía que jugabas tú, nos vamos a divertir seguro. Sí, Mira, seguro que sí y esa mi idea siempre en la cabeza es que bueno, que el jugador se divierta y disfrutemos del equipo. pues muchísimas gracias, Tete. Ha sido un placer desde por aquí. Espero verte a lo largo de este año, que vamos a seguir la temporada. Tú y yo del Badajoz. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por todo. A ti, Rainer. Gracias. Puedes ver este programa y otros muchos en Redes Televisión, en YouTube. Vamos a hacer un seguimiento muy fuerte a YouTube a partir de ahora. Os invitamos porque va a haber novedades. No todo lo que está en YouTube está en el resto de plataformas. Va a haber sorteos, cosas para los suscriptores. También vamos a seguir en Instagram, en TikTok y en Facebook. Hasta la próxima. Muchas gracias. Alberto Chamorro Sansinena es Tete. No se pueden tener dos apellidos más pacenses, lo que delata que sus primeras patadas a un balón fueron en un barrio de nuestra ciudad, Las Malvinas. De ahí le viene el apodo, que tiene varios, pero este es el que más me gusta, el Expreso de las Malvinas. Ha visitado el plató de En Redes Televisión para hablarnos de su Badajoz, de su carrera internacional o de cómo eliminó al Atlético de Madrid. Hoy, junto a su familia, es feliz en casa y quiere ser entrenador. Si sus equipos juegan como él, con ese descaro y alegría, no me lo pienso perder. Me quedo con la frase que le ha dedicado al marcharse alguien muy importante para este canal. Nunca pierdas esa sonrisa. Gracias, Tete.